No sé si alguien va a escuchar esto completo, pero necesito sacarlo de mi pecho porque siento que me estoy ahogando en mi propia rabia y tristeza. Han pasado 3 semanas desde que sucedió y no he podido dormir más de 2 horas seguidas. Me despierto empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que siento que va a salirse de mi pecho. No puedo contarle esto a nadie de mi familia, obviamente. Y no puedo ir a terapia, porque ¿cómo le explico esto a un extraño sin que me juzgue o sin que me diga que estoy exagerando? Así que aquí estoy, grabando esto a las 3 de la mañana, porque ustedes son los únicos que tal vez puedan entender. Mi nombre es Laura, tengo 44 años, y acabo de descubrir que los últimos 10 años de mi vida fueron construidos sobre la mentira más dolorosa que alguien podría imaginar. Durante una década completa, abandoné mi carrera, mi matrimonio, mi vida entera, para cuidar a mi madre, que sufre de Alzheimer avanzado. Y hace 3 semanas, en uno de esos momentos extraños y crueles, donde la enfermedad le devuelve la lucidez por unos minutos, ella me confesó algo que cambió todo. Me dijo que siempre supo lo que mi padre me hacía cuando yo era niña, y nunca hizo nada para detenerlo. Déjenme retroceder porque necesito que entiendan toda la historia para que comprendan por qué siento que mi mundo se desmoronó. Mi madre, Carmen, empezó a mostrar los primeros síntomas del Alzheimer cuando tenía 68 años. Yo tenía 34 en ese momento. Estaba casada con un hombre maravilloso llamado Daniel. Teníamos una hija de 6 años, Sofía, y yo trabajaba como gerente de proyectos en una empresa de tecnología. Mi vida no era perfecta, pero era buena, era estable. Tenía una rutina que me gustaba, amigos con los que salía los viernes, planes de vacaciones familiares, sueños de que Sofía fuera a una buena universidad. Todo lo que una persona de clase media aspira a tener. Mamá vivía sola desde que papá murió cuando yo tenía 28 años. Cáncer de páncreas, murió rápido, en 6 meses. Cuando falleció, sentí un alivio mezclado con culpa que nunca le confesé a nadie. Mi relación con mi padre siempre fue complicada, distante, fría. Yo evitaba estar a solas con él desde que tenía memoria. Mamá siempre lo justificaba diciendo que él era de una generación diferente, que los hombres de su época no sabían expresar afecto, que él me quería a su manera. Yo asentía y cambiaba de tema. Los primeros síntomas de mamá fueron sutiles. Olvidaba dónde había puesto las llaves. Repetía las mismas historias 2 veces en la misma conversación. Confundía fechas. Mi hermano Mayo, Roberto, que vive en otra ciudad, me llamaba preocupado, pero siempre terminaba diciendo que eran cosas normales de la edad. Yo también quería creerlo. Pero un día recibí una llamada de la vecina de mamá diciéndome que la había encontrado caminando en pijama por la calle a las 10 de la noche, desorientada, preguntando por una tienda que había cerrado hacía 20 años. Esa noche conduje 2 horas hasta su casa. Cuando llegué, mamá estaba sentada en el sofá, tranquila, viéndome como si nada hubiera pasado. Le pregunté qué había sucedido, y ella me miró con confusión genuina. No recordaba haber salido, no recordaba haberse puesto el pijama. Tenía los pies sucios y raspados, pero insistía en que había estado en casa toda la noche, viendo televisión. Fuimos al neurólogo. Los estudios confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón: en Alzheimer, de inicio temprano. Progresión probable rápida. El doctor nos dio folletos sobre centros de cuidado. Nos habló sobre medicamentos que podrían ralentizar los síntomas. Nos preparó para lo que vendría. Salimos de ese consultorio en silencio. Mamá lloraba callada en el asiento del copiloto, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Yo manejaba con las manos apretando el volante, tratando de no derrumbarme. Roberto voló para la reunión familiar. Nos sentamos los 3 en la mesa de la cocina de mamá. Esa misma mesa donde habíamos desayunado
durante toda nuestra infancia, y discutimos qué haríamos. Roberto fue directo. Había que buscar un buen centro de cuidado. Él podía ayudar económicamente, pero no podía mudarse, porque tenía su negocio, sus hijos, en la escuela, su vida. Mamá se aferró a mi mano con una fuerza desesperada, que nunca olvidaré, y me suplicó que no la enviara a un asilo. Me dijo que prefería morir antes que terminar en uno de esos lugares. Yo miré a mi hermano Ann. Él evitó mi mirada. Miré a mamá, con sus ojos llorosos y asustados, y sentí que no tenía opción. ¿Era yo o era el asilo? No había punto medio. Hablé con Daniel esa noche. Él fue comprensivo al principio. Me dijo que lo resolveríamos juntos, que encontraríamos la manera. Pero cuando le expliqué que esto significaba que mamá tendría que mudarse con nosotros, o que yo tendría que estar con ella la mayor parte del tiempo, vi cómo su expresión cambiaba. No dijo que no, Daniel. Nunca decía que no directamente, pero sentí la distancia inmediatamente. Durante los primeros 2 años, traté de equilibrar todo. Mamá se mudó a un departamento cerca de nosotros, y yo iba todas las mañanas antes del trabajo, en mi hora de almuerzo. Y después de que Sofía se durmiera, contraté a una cuidadora para las horas en que yo no podía estar. Pero el Alzheimer es cruel. Mamá empezó a no reconocer a la cuidadora. La acusaba de robarle. Una vez llamó a la policía, diciendo que había una extraña en su casa. Otra vez salió por la ventana en medio de la noche, porque creyó que había un incendio. La cuidadora renunció. Contraté a otra. Duró 3 meses. Luego otra que duró 5 semanas. Mamá se volvía cada vez más agresiva, más confundida, más asustada. Solo se calmaba conmigo. Solo conmigo dejaba que la bañara, que la vistiera, que le diera de comer. Lloraba cuando yo me iba y gritaba mi nombre durante horas. Mi jefe empezó a hacer comentarios sobre mis ausencias. Daniel empezó a quedarse hasta tarde en la oficina. Sofía empezó a preguntarme por qué ya nunca jugábamos juntas. Yo me sentía partida en 1000 pedazos, tratando de ser todo para todos y fallando miserablemente en cada rol. Cuando mamá tuvo que ser hospitalizada por deshidratación, porque se olvidó de tomar agua durante 2 días, tomé la decisión. Renuncié a mi trabajo. Le dije a Daniel que mamá se mudaría definitivamente con nosotros. Él no discutió, pero esa noche durmió en el sofá. Fue la primera de muchas noches así. Los siguientes años son una mancha borrosa de días idénticos y agotadores. Me despertaba a las 6 para ayudar a mamá a ir al baño, bañarla, vestirla, darle el desayuno que a veces comía y a veces escupía. Preparaba a Sofía para la escuela, sintiéndome culpable por cada tarea que olvidaba firmar, cada evento escolar al que no podía asistir. Limpiaba cuando mamá se hacía encima. Cocinaba comidas que ella no recordaba haber pedido. Escuchaba las mismas historias 50 veces al día. Le explicaba quién era yo cuando me miraba con desconfianza. Daniel y yo dejamos de ser pareja y nos convertimos en compañeros de casa, que apenas se hablaban. Él trabajaba, yo cuidaba a mamá, dormíamos en habitaciones separadas, porque yo tenía que estar cerca de ella por las noches. El sexo se volvió un recuerdo lejano. Las conversaciones se limitaban a logística, en quién recogía a Sofía, qué faltaba en el supermercado, si habían llamado del banco. Sofía creció viendo a su abuela deteriorarse y a su madre convertirse en una sombra. Yo traté de estar presente, de verdad que lo intenté, pero es imposible estar mentalmente presente cuando tu cuerpo funciona en piloto automático, por puro agotamiento. Recuerdo su graduación de primaria. Estaba ahí, físicamente, pero mi mente estaba en casa, preocupada por si mamá estaría bien con la nueva cuidadora. Me perdí el discurso de Sofía, no presté atención. Cuando me enseñó el diploma después, con los ojos brillantes, tuve que preguntarle qué había dicho en el escenario. Vi cómo su sonrisa se desvanecía. Daniel me pidió el divorcio cuando mamá llevaba 7 años viviendo con nosotros. Yo tenía 41, el 43. Estábamos sentados en la cocina a las 11 de la noche. Él puso los papeles
sobre la mesa. Me dijo que me amaba, pero que no podía seguir viviendo así, que había perdido a su esposa hacía años, y no sabía si alguna vez la recuperaría. Yo no lloré. Creo que ya no me quedaban lágrimas. Solo le pregunté si había alguien más. Él negó con la cabeza, pero vi la verdad en sus ojos. No importaba si había alguien, físicamente o no. Emocionalmente, él ya se había ido, hacía mucho tiempo. Firmé los papeles. Él se quedó con la casa. Yo recibí una compensación económica suficiente para rentar un lugar más pequeño para mamá y para mí, Anne-Sofía, que ya tenía 13 años. Eligió vivir con su padre. No la culpo. ¿Quién querría vivir en un departamento que huele a medicamentos y pañales, con una abuela que grita por las noches y una madre perpetuamente agotada? Los últimos 3 años han sido los más duros. Mamá ya no me reconoce la mayor parte del tiempo. Me llama por el nombre de su hermana muerta, o me confunde con su madre. A veces me tiene miedo, otras veces llora porque dice que extraña a su hija y no entiende dónde estoy, aunque esté sentada justo frente a ella. Ha perdido la capacidad de caminar, de comer sola, de controlar sus funciones corporales. Es como cuidar a un bebé de 78 años que pesa 50 kilos. He sacrificado todo. Mi carrera terminó, a mi matrimonio terminó, mi relación con mi hija está dañada de maneras que no sé si podré reparar. No tengo amigos, porque perdí contacto con todos. No tengo vida social. No tengo hobbies. No tengo momentos para mí. Soy solamente la cuidadora de mamá. Esa es toda mi identidad ahora. Pero lo hice porque era lo correcto, porque era mi madre, porque me cuidó cuando yo era pequeña, porque nadie más lo haría, porque me había criado sola, después de que papá muriera, y sentía que le debía esto. Eso es lo que me repetía cada día, mientras cambiaba sus pañales, mientras limpiaba su vómito, mientras escuchaba sus gritos incoherentes a las 3 de la mañana. Me lo repetía como un mantra: es mi madre, esto es lo que se hace, el sacrificio vale la pena, algún día esto terminará, y podré recordar que estuve ahí para ella hasta el final. Y entonces llegó ese maldito día, hace 3 semanas, una vida entera puesta en pausa. 10 años de mi juventud, mis sueños, mi carrera, todo sacrificado por cuidar a mi madre. Todo por alguien que, como acababa de descubrir, nunca me había valorado lo suficiente. Esa noche, la verdad me había golpeado con la fuerza de un huracán, dejándome rota y vacía. Eran las 10 cuando finalmente me atreví a encender el teléfono. 17 llamadas perdidas del servicio de monitoreo de mi madre, 6 mensajes de voz, cada uno más alarmado que el anterior. Una notificación de que habían llamado a emergencias, y 3 mensajes de mi hermano, Roberto. El servicio de monitoreo lo había contactado como el segundo en la lista de emergencias. No escuché los mensajes de voz. No podían. Solo le escribí un texto a Roberto, con los dedos temblando. Necesito que vengas. Ahora no puedo seguir haciendo esto. Anel llamó al instante, su voz tensa por la preocupación. ¿Qué pasó? Mamá está bien. ¿Tú estás bien? No, respondí, mi propia voz sonando ajena, hueca. No, no estoy bien. Y necesito que vengas a hacerte cargo, porque yo ya no puedo más. Un silencio pesado cayó al otro lado de la línea. Luego, su respuesta, predecible, frustrante. Laura, ¿sabes que no puedo simplemente dejar todo y mudarme ahí? Tengo mi negocio, mi familia. Ya sé, lo interrumpí, el cansancio tiñendo cada palabra. Ya sé que tienes tu vida. Yo también la tenía, pero la dejé toda para hacer esto sola durante 10 años, mientras tú enviabas cheques y llamabas una vez al mes. Así que ahora te estoy diciendo que se acabó. Ven mañana o vamos a tener que internarla, porque yo no voy a seguir siendo su cuidadora. Está siendo dramática, dijo él. Pude escuchar la irritación filtrándose en su tono.
como si mi colapso fuera una simple molestia en su agenda. Todos hemos hecho sacrificios. Tú no has sacrificado una mierda. Exploté. La presa de contención que había mantenido mis emociones a raya durante una década, finalmente se rompió. Tú seguiste con tu vida, mientras yo me hundía en esto. ¿Y sabes qué? Ni siquiera te culpo, porque tú pusiste límites como una persona funcional lo hace. Yo fui la idiota que pensó que tenía que hacerlo todo, porque así es como nos criaron, Ann, para creer que las mujeres tienen que sacrificarse y aguantar, y nunca, nunca quejarse. Laura, cálmate, intentó él, pero era demasiado tarde. No voy a calmarme, ven mañana, o busca un centro de cuidado, tú mismo, Ansé. Terminó. No voy a volver a ese departamento. No puedes simplemente abandonar a mamá. Su voz ahora sonaba enojada, juzgándome. ¿Qué clase de persona hace eso? Me reían. Fue una risa amarga, rota, que salió desde lo más profundo de mi alma herida. Una persona que acaba de descubrir que sacrificó 10 años de su vida por alguien que no lo merecía. Una persona que está harta de ser la mártir de la familia. Una persona que, finalmente, está poniendo límites. Colgué antes de que pudiera decir una palabra más. Esa noche me registré en un hotel barato, cerca del aeropuerto. No dormí, no podía. Me quedé acostada en esa cama impersonal, con olor a detergente industrial, mirando el techo moteado. Sentía como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo, una espectadora de mi propia vida, desmoronándose. Mi teléfono no paraba de sonar. An Roberto, el servicio de monitoreo, números desconocidos que asumí eran del hospital o de servicios sociales. Ignoré cada llamada, cada vibración. Era como si el mundo exterior intentara arrastrarme de vuelta a una vida que ya no reconocía como mía, a un papel que ya no podía interpretar. En las horas silenciosas de la madrugada, cuando el mundo estaba dormido y mis demonios más despiertos que nunca, me encontré escribiendo un correo electrónico. Era para mi antigua terapeuta, la que había visto brevemente hace años, antes de que el cuidado de mi madre consumiera todo mi tiempo, mi dinero y mi energía. Con una urgencia desesperada, le conté todo. La confesión de mi madre, el abuso que había sufrido y que ella había permitido, los años perdidos, evaporados. Le pregunté si podía verme, de forma urgente, porque sentía que me estaba desmoronando, que los cimientos de mi realidad se habían hecho polvo. Después, casi por instinto, le escribí a Daniel. No estaba segura de por qué. Quizás porque era un fantasma de mi vida anterior, un recordatorio de la persona que yo era antes de que la obligación me consumiera. Quizás solo necesitaba a alguien que me conociera, de verdad. Mi mensaje fue simple. Necesito contarte algo. ¿Podemos hablar mañana? Él respondió a los 20 minutos, a pesar de que eran las 4 de la mañana. Su respuesta fue corta, pero fue todo lo que necesitaba. Claro, estás bien. Me preocupas. Esas 3 palabras, me preocupas, me rompieron. Por primera vez, desde que salí de ese departamento, desde que escuché esa confesión, que lo cambió todo, lloré. Las lágrimas brotaron sin control. Un diluvio de dolor, rabia y una década de tristeza contenida. Lloré por la chica que fui, por la mujer que podría haber sido. Lloré porque alguien, en medio de todo este caos, se preocupaba por mí. Alguien me veía, no como una cuidadora, ni una hija, ni una obligación, sino como una persona. Como Laura. Lloré hasta que no quedó nada dentro de mí, excepto un vacío inmenso y silencioso. Y en ese vacío, por primera vez, en mucho tiempo, comencé a vislumbrar un pequeño, diminuto espacio para mí, Ann. Un espacio para empezar a sanar. Manejé durante horas, sin saber realmente a dónde iba. Las calles se veían borrosas a través de mis lágrimas. Pasé por parques donde familias paseaban con sus perros, por restaurantes llenos de gente riendo,
por tiendas que cerraban al final del día. Todo el mundo seguía con su vida normal, mientras la mía se había detenido por completo. Terminé en el estacionamiento de un centro comercial casi vacío. Apagué el motor y me quedé ahí, mirando las luces que se encendían automáticamente con la llegada de la noche. Mi teléfono no dejaba de sonar en el asiento del copiloto, pero no tenía fuerzas para contestar. Era el servicio de monitoreo del departamento. Las alarmas indicaban que mamá estaba despierta y desorientada. En cualquier otro día de los últimos 10 años, habría dado la vuelta inmediatamente. Habría corrido a casa sin pensarlo 2 veces. Pero hoy no podía, simplemente no podía. Apagué el teléfono por completo. Me quedé sentada en ese estacionamiento silencioso mientras mi mente reproducía los últimos 10 años como si fueran una película. Cada sacrificio que hice, cada no que le dije a oportunidades, porque tenía que cuidar a mamá. Cada vez que cancelé planes con Sofía, porque mamá me necesitaba. Cada discusión con Daniel que terminó con él durmiendo en el sofá, porque yo estaba demasiado agotada para hablar. Y todo ese tiempo, mamá había sabido la verdad. Había sabido por qué realmente me alejé de la familia después de los 18 años. Había sabido por qué las visitas familiares me ponían tensa y callada. Había sabido por qué nunca pude tener una relación normal con papá antes de que muriera. Las lágrimas comenzaron a caer libremente. No eran lágrimas suaves y silenciosas. Eran sollozos profundos que salían desde un lugar muy dentro de mí que había estado cerrado durante décadas. Lloré por la niña que fui. Lloré por la adolescente confundida que se culpaba a sí misma por todo. Lloré por la mujer que sacrificó años de su vida por un sentido del deber malentendido. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Podrían haber sido 30 minutos o 3 horas. El tiempo había perdido significado. Finalmente, cuando ya no me quedaban más lágrimas, encendí el teléfono. Tenía 22 llamadas perdidas. 10 del servicio de monitoreo en 5 de Roberto. 3 de números desconocidos, que probablemente eran del hospital en 4 de Daniel. Le marqué a Roberto. Necesitaba hablar con alguien de la familia, aunque no sabía exactamente qué iba a decir. Contestó al primer timbre. Laura, ¿dónde estás? El servicio de emergencia me llamó. Dijeron que mamá está muy alterada y que tú no respondes. Roberto, necesito que vengas, dije con una voz que apenas reconocí como mía. Sonaba vacía, cansada, diferente. ¿Qué pasó? Mamá está bien. Mamá está siendo atendida. Los servicios de emergencia fueron al departamento. Ella está segura. Pero yo no puedo más. Hubo un silencio del otro lado. ¿Qué quieres decir con que no puedes más? Exactamente eso. No puedo seguir siendo la única que cuida a mamá. No puedo seguir sacrificando mi vida entera. Necesito que vengas y que tomemos decisiones juntos sobre qué hacer. Laura, sabes que no puedo simplemente dejar mi trabajo y mi familia para... Yo dejé mi trabajo y mi familia, exclamé, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Dejé todo. Roberto en todo. Mi carrera, mi matrimonio, tiempo con mi hija. Y lo hice sola durante 10 años, mientras tú enviabas un cheque mensual y llamabas ocasionalmente. Eso no es justo. Yo he contribuido. Tienes razón. Has contribuido económicamente, y eso ha sido valioso. Pero yo he dado mi vida completa. Y acabo de descubrir algo que cambia absolutamente todo. Algo que mamá me ocultó durante décadas. Roberto hizo una pausa. ¿Qué descubriste? No puedo decírtelo por teléfono. Necesito que vengas. Necesito que estés aquí para que podamos hablar cara a cara y decidir juntos qué hacemos. Escuché que suspiraba profundamente. Está bien, tomaré un vuelo mañana temprano. Pero Laura, necesito que me digas que mamá está siendo cuidada esta noche. Los paramédicos están con ella. La llevarán al hospital si es necesario. Está en buenas manos. ¿Y tú? ¿Dónde vas a estar? ¿En un hotel? Necesito estar sola esta noche. Después de colgar,
Busqué el hotel más cercano. No me importaba si era lujoso o básico. Solo necesitaba una cama limpia y una puerta que pudiera cerrar entre el mundo y yo. La habitación era pequeña y olía a ambientador de lavanda. Me senté en la orilla de la cama y simplemente respiré. Por primera vez en años, estaba completamente sola. No había monitores sonando. No había que preparar medicamentos. No había que revisar que mamá no se hubiera caído. En solo silencio. Y en ese silencio, comencé a pensar con claridad. Mamá había tomado decisiones terribles cuando yo era pequeña. Decisiones que me afectaron profundamente durante toda mi vida. Decisiones que ella cargó en secreto mientras yo me sentía culpable por mantener distancia de la familia. Y cuando enfermó, yo corrí a su lado sin dudarlo, sin preguntarme si era lo correcto, sin establecer límites saludables, asumiendo que era mi obligación sacrificarlo todo, porque así se hace con los padres. Pero nadie me había dicho que estaba bien poner límites, que estaba bien priorizar mi propia salud mental, que el perdón no significa olvidar o sacrificarse hasta desaparecer. Abrí mi laptop y busqué información sobre centros especializados en el cuidado de pacientes con Alzheimer avanzado. Había varios en la zona, buenos lugares con personal capacitado, actividades terapéuticas, atención, las 24 horas, lugares donde mamá estaría bien cuidada, sin que yo tuviera que desaparecer en el proceso. También busqué a mi antigua terapeuta, la que había visto brevemente hace años antes de que el cuidado de mamá consumiera todo mi tiempo y dinero. Encontré su página web y le envié un mensaje. Necesito retomar las sesiones. Urgentemente. Han sucedido cosas importantes que necesito procesar. Finalmente, le escribí a Daniel Ansé, que es muy tarde. Pero, ¿podemos hablar mañana? Necesito contarte algo importante. Su respuesta llegó minutos después, por supuesto. ¿A qué hora? ¿Estás bien? A las 9 a.m. en la cafetería, cerca de tu oficina. Y no estoy bien, pero voy a estarlo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mamá diciéndome que siempre lo supo, que eligió no hacer nada, que su miedo fue más importante que mi bienestar. Cuando amaneció, me preparé lentamente. Me duché, me vestí, me peiné. Cada acción se sentía extraña después de tantos años de hacerlo todo apurada, siempre pensando en el siguiente medicamento de mamá, el siguiente cambio de ropa, la siguiente comida. Daniel ya estaba en la cafetería. Cuando llegué, se veía preocupado, con ojeras que decían que él tampoco había dormido mucho. Gracias por venir, le dije, mientras me sentaba frente a él. Tu mensaje me preocupó. ¿Qué está pasando? Respiré profundo, no sabía por dónde empezar. Así que comencé por el final. Ayer, mamá tuvo un momento de lucidez. Uno de esos momentos raros donde la enfermedad retrocede por unos minutos. Daniel asintió. Escuchando atentamente me confesó algo que había guardado en secreto durante toda mi vida. Me dijo que cuando yo era niña, ella sabía que las cosas en casa no estaban bien, aunque papá, que la dinámica familiar era problemática, y que ella eligió no intervenir porque tenía miedo de las consecuencias. Vi cómo Daniel procesaba la información. ¿Qué tipo de situación? Una situación difícil que me afectó profundamente durante toda mi infancia y adolescencia. Dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, una situación que explica por qué me alejé de mi familia, por qué nunca quise hablar de mi niñez, por qué muchas cosas en mi vida han sido como han sido. Daniel extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque yo misma traté de no pensar en ello. Lo enterré tan profundo que casi lo olvidé. Pero ahora mamá me lo recordó y me hizo darme cuenta de que los últimos 10 años, todos esos sacrificios que hice fueron basados en una culpa que nunca debí sentir. Laura, dijo Daniel suavemente, lo siento tanto. Y lo peor, continué, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver,
Es que sacrifiqué mi matrimonio contigo, tiempo con Sofía, mi carrera, todo, por alguien que no estuvo ahí para mí cuando yo la necesité de niña. Nos quedamos en silencio por un momento, solo sosteniéndonos las manos sobre la mesa de la cafetería. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Voy a buscar un centro especializado para mamá. Roberto viene hoy y vamos a tomar decisiones juntos. Y voy a empezar terapia otra vez. Necesito procesar todo esto antes de que me consuma. Daniel asintió a mí. Parece perfecto. Y quiero ayudarte con Sofía también. Ella necesita entender por qué has estado tan ausente. No los detalles difíciles, pero sí que tenías razones válidas. ¿Crees que pueda perdonarme? Laura, no hay nada que perdonar. Anne eres su mamá y la amas. Eso es lo que importa. Solo necesita tiempo para entender. Pasamos la siguiente hora planeando cómo hablar con Sofía, en cómo dividir responsabilidades con Roberto, cómo encontrar el mejor centro para mamá, cómo empezaría yo a reconstruir mi vida. Cuando nos despedimos, Daniel me abrazó, un abrazo largo y genuino. Vas a estar bien, me susurró. Va a tomar tiempo, pero vas a estar bien. Por primera vez en semanas, sentí que tal vez tenía razón. Tal vez iba a estar bien. Roberto llegó al día siguiente, en un vuelo temprano. Nos reunimos en el lobby del hotel. Se veía cansado, preocupado. Hacía más de un año que no nos veíamos, y noté que tenía más canas de las que recordaba. Me saludó con un abrazo incómodo. Nunca fuimos muy expresivos en mi familia. Gracias por venir, le dije. Nos sentamos en una esquina tranquila del lobby, con 2 tazas de café, que ninguno de los dos tocó realmente. Cuéntame qué pasó, dijo sin rodeos. Tu llamada me asustó. Respiré profundo. Mamá tuvo un momento de lucidez hace 2 días. Uno muy claro, como si la enfermedad hubiera retrocedido temporalmente. Me confesó algo que cambió mi perspectiva sobre todo. Me dijo que cuando éramos niños, ella sabía que las cosas en casa no eran saludables. Que había situaciones problemáticas que me afectaban, y que ella decidió no intervenir. La expresión de Roberto cambió de confusión a preocupación. ¿Qué tipo de situaciones?, preguntó. Situaciones difíciles que marcaron toda mi infancia. Cosas que explican por qué me alejé de la familia tan rápido. Porque nunca quería volver a casa. Porque siempre evité hablar de mi niñez. Él se pasó una mano por el rostro. Yo nunca noté nada. Éramos niños, supongo. Yo estaba en mi mundo. No te culpo por no notarlo, le aseguré. Eras 5 años mayor. Estabas en tus propias cosas. Pero mamá sí sabía, y me lo dijo. Me dijo que tenía miedo de quedarse sola, miedo de enfrentar las consecuencias. Así que simplemente no hizo nada. Dios mío, murmuró Roberto. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque yo misma traté de olvidarlo. Pensé que si no hablaba de ello, si lo enterraba lo suficientemente profundo, dejaría de doler. Pero no funciona así. Roberto me miraba, tratando de encajar las piezas de una infancia que él recordaba de manera completamente diferente. Ahora entiendo tantas cosas, dijo finalmente. Tu urgencia por irte a la universidad, lejos. Como siempre tenías excusas para no venir en las fiestas. La forma en que te ponías tensa cada vez que visitábamos a los papás. Ana, sentí. Y ahora entiendes por qué no puedo seguir sacrificándome por mamá. Renuncié a 10 años de mi vida cuidándola por culpa. Una culpa que ella cultivó en mí, haciéndome sentir que era mala hija por mantener distancia. Pero esa distancia era mi forma de sobrevivir. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que busquemos un centro especializado para mamá. Un buen lugar donde esté bien cuidada. Y necesito que asumamos las responsabilidades de manera equitativa. Ya no puedo ser la única cuidadora. Me parece justo, dijo sin dudar. Debí haber insistido en esto
Hace años. Te dejé cargar con todo porque era más fácil para mí. Eso no estuvo bien. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba resistencia, excusas, pero había genuino arrepentimiento en su voz. Gracias, dije simplemente. Pasamos las siguientes horas investigando opciones. Encontramos 3 centros especializados, uno en particular, Jardines del Recuerdo, tenía habitaciones luminosas, personal capacitado y un jardín hermoso. Programamos visitas para ese mismo día. Mientras Roberto manejaba, yo sentía una extraña mezcla de alivio y culpa. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba siendo egoísta? El primer centro era muy institucional. Olía a desinfectante. Lo descartamos. El segundo era mejor, pero el personal parecía abrumado. Pero cuando llegamos a Jardines del Recuerdo, supe que era el lugar. La directora, Patricia, nos recibió calurosamente. Le explicamos el estado de mamá. Patricia asentía comprensivamente. Tenemos experiencia con pacientes en etapas avanzadas. Nuestro enfoque es mantener su dignidad y comodidad. Nos mostró las habitaciones con ventanas grandes, el jardín donde los residentes caminaban. Conocimos a las enfermeras, todas pacientes y amables. ¿Podemos visitarla cuando queramos?, pregunté. Por supuesto, respondió Patricia. La conexión familiar es importante. Esas palabras me resonaron. Visitaría a mamá, pero en mis términos, con límites, sin sacrificar mi vida. Roberto y yo nos miramos y asentimos. Nos gustaría proceder con la admisión, dijo él. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo. Roberto extendió su estadía para ayudar. También tuve mi primera sesión con mi terapeuta. Después de años le conté todo, sobre la confesión de mamá, sobre los 10 años de sacrificio, sobre mi matrimonio perdido, sobre Sofía, sobre cómo me sentía liberada y devastada a la vez. ¿Cómo te sientes respecto a tu madre ahora?, me preguntó la doctora Ramírez. No lo sé, admití. Siento enojo, tristeza, culpa por sentir enojo hacia alguien enfermo. Todas esas emociones son válidas, dijo suavemente. El perdón, si es que llegas a él, no tiene que ser inmediato. Y no perdonar también es una opción válida. Lo importante es que proceses estos sentimientos de manera saludable. ¿Y si nunca la perdono?, pregunté. Entonces no la perdonas. El perdón no es obligatorio para tu sanación. Lo que sí es necesario es que proceses el trauma, establezcas límites saludables y construyas una vida que valga la pena vivir. Sus palabras fueron como un peso que se levantaba de mis hombros. El día que trasladamos a mamá a Jardines del Recuerdo, fue soleado. Roberto y yo fuimos juntos. Mamá estaba en silla de ruedas, sin reconocer a nadie. Patricia nos recibió y la guió a su nueva habitación. Habíamos traído fotos, su manta favorita. Mamá, le dije suavemente, este es tu nuevo hogar. Van a cuidarte muy bien. Ella me miró con ojos vacíos. ¿Quién eres tú?, preguntó. Soy Laura, tu hija. No tengo hijas, dijo, volteando la mirada. Sentí una punzada, pero era un dolor más manejable. Está bien, mamá, le dije. Está bien. Nos quedamos una hora, observando cómo el personal la instalaba con paciencia. Cuando nos fuimos, me giré para verla por última vez. Estaba sentada junto a la ventana, con su manta, mirando el jardín. Se veía tranquila. En las semanas siguientes, establecí una nueva rutina. Visitaba a mamá una vez por semana, 30 minutos. Nunca me reconocía, pero el personal decía que se calmaba después de mis visitas. También empecé a reconstruir mi relación con Sofía. La invité a tomar café. Mamá, te ves diferente, me dijo. Menos cansada, a más presente. Sonreí. Amé. Siento más presente y quiero pedirte perdón por no haber estado ahí para ti, por priorizar a tu abuela, por perder momentos importantes. Sofía bajó la mirada. Sé que amabas a la abuela. Sé que tenías que cuidarla, pero no tenía que sacrificarte a ti en el proceso.
dije firmemente. Siento mucho no haber buscado ayuda antes. Vi lágrimas en sus ojos. A veces sentía que la abuela era más importante que yo. Nunca fuiste menos importante, le dije, tomando su mano. Nunca eres mi hija. Y deberías haber sido mi prioridad. ¿Podemos intentar empezar de nuevo?, preguntó. Me encantaría eso. Comenzamos a tener cenas regulares, fuimos al cine, pequeñas cosas que habíamos dejado de hacer. La distancia entre nosotras comenzó a cerrarse. También empecé a trabajar de nuevo, algo de medio tiempo en una librería local. Sencillo, sin estrés. Mes tras mes, sentí como mi vida tomaba una nueva forma. Era diferente, pero era mía. 6 meses después, Patricia me llamó. Laura, creo que deberías venir. Tu madre ha tenido un declive significativo. Probablemente son sus últimas semanas, tal vez días. Fui esa misma tarde. Roberto tomó un vuelo esa noche. Mamá estaba en la cama, respirando con dificultad, increíblemente frágil. Me senté junto a ella y tomé su mano. Hola, mamá. Ella abrió los ojos levemente, pero estaba más allá del reconocimiento. Quiero que sepas algo, continué, aunque no estaba segura de si me escuchaba. No te he perdonado. No sé si algún día lo haré, pero tampoco te odio. Solo estoy triste. Triste por lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero también quiero agradecerte porque me enseñaste que tengo que romper el ciclo, que tengo que ser diferente con Sofía, que el amor no es sacrificio hasta la autodestrucción, que está bien poner límites. Así que, gracias por esa lección, mamá. Roberto llegó esa noche. Nos turnamos para estar con ella. Murió 3 días después. En la madrugada de un martes en Tranquila, Patricia me llamó. Lo siento mucho. Laura, tu madre falleció hace 1 hora. Fue pacífica. Colgué y me quedé sentada en mi cama. Esperaba sentir algo dramático, pero lo que sentí fue una calma extraña. Era el final de un capítulo muy largo y difícil. El funeral fue pequeño, no lloré. Roberto sí, Sofía también. Una de las viejas amigas de mamá se me acercó. Tu madre estaba tan orgullosa de ti. Siempre hablaba de cómo sacrificaste todo para cuidarla. Qué hija tan maravillosa. Sonreí educadamente, pero por dentro pensé, no sabes nada. Esa noche, sola en mi departamento, finalmente lloré. Lloré por todo, por la niña que fui, por los años perdido, por el dolor que nunca pude expresar, por la relación que nunca tuvimos. Lloré hasta quedarme dormida en el sofá, agotada, pero de alguna manera más ligera. Los meses siguientes fueron de ajuste, de aprender a vivir sin la estructura del cuidado. Aumenté mis horas en la librería, tomé clases de cerámica, retomé el contacto con viejas amigas. Sofía y yo planeamos un viaje juntas. ¿Perdoné a mamá? No, pero aprendí a vivir con esa falta de perdón sin que me consumiera. Aprendí que algunas heridas no se cierran completamente, solo se vuelven parte del paisaje de quien eres. Y aprendí que está bien, que puedo tener una buena vida, una vida significativa, incluso con cicatrices. 1 año después de su muerte, Sofía me preguntó mientras cenábamos a mamá, ¿alguna vez la extrañas? A la abuela. Lo pensé. Extraño la idea de ella. Extraño lo que pudo haber sido. Pero, ¿la extraño a ella tal como fue realmente? No, ni. Y está bien sentir eso. Sofía asintió. Honesta, me gusta eso de ti. Sonreí. Estoy tratando de serlo. La honestidad es algo que me perdí durante mucho tiempo. Bueno, dijo Sofía, alzando su vaso. Por la honestidad entonces. Por la honestidad, repetí, chocando mi vaso con el suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que se parecía a la paz. No era perfecta. Todavía tenía días difíciles, pero también tenía días buenos. Días donde reía, genuinamente. Días donde me sentía como yo misma. Y eso, descubrí, era suficiente. El perdón
Tal vez era imposible, pero la vida real y auténtica, no lo era. Y finalmente, después de 45 años, estaba viviendo la mía. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido o te has sentido identificado de alguna manera, déjame un comentario. Me encantaría leerte. No olvides suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.